Ok, vamos a hablar entonces del tema de asma y reeducación respiratoria. Mi nombre es Blanca Noemí Zamora Mendoza y vamos a abordar 3 preguntas principales que son las más comunes que hacemos como pacientes y en relación a ejercicios respiratorios. Ha habido últimamente, por cuestión COVID, hemos sabido que se requiere o se recomienda mucho hacer ejercicios respiratorios porque si necesitamos inflar globos, si necesitamos hacer tal ejercicio. Entonces hay una gran cantidad de información en las redes que nos invitan a hacer ejercicios respiratorios y eso está bien. Lo único que necesitamos saber es ahora cómo lo vamos nosotros a enfocar y aterrizar a este padecimiento, porque si bien es un ejercicio muy noble, o son ejercicios muy nobles, también tienen sus particularidades. Entonces, para un paciente con asma, los ejercicios ayudan a disminuir los síntomas del asma. Necesitamos hacer ejercicios respiratorios a un paciente que tiene asma. ¿Qué alternativas hay en caso de que sí? Entonces, antes que nada, sí me gustaría mencionar que todas esas 3 preguntas, esta información que se va a abordar, siempre va a ser de la mano de la mejor evidencia. Hemos hecho una revisión exhaustiva de diferentes fuentes bibliográficas científicas para otorgarles la mejor información. Es muy importante que ustedes como pacientes tengan la información que sea de la mejor calidad de la evidencia, que provenga preferentemente de un personal de salud que se lo pueda proporcionar. Y bueno, en este caso muestro como una de las principales herramientas de donde obtuvimos la información. Entonces, para empezar, me gustaría hacer la pregunta de ¿qué es normal? Cuando nosotros, yo puedo preguntarle a alguien que tiene asma de muchos años, le puedo decir, ¿cómo te sientes? ¿Toses? ¿Te despiertas por las noches? Me va a decir, no, pues normal. Normal que es para una persona que tiene una enfermedad de larga duración, que tiene ya cronicidad, que la vive todos los días, pues lo que va a ser normal para esa persona va a ser toser todos los días, toser por las noches, despertar con falta de aire o tener una respiración muy superficial que no alcance a llenar completamente sus bronquios, entonces sus pulmones. Entonces, esto para una persona con una enfermedad crónica va a ser normal. Sin embargo, necesitamos voltear a ver o a hacer un poco más de conciencia en nuestra respiración. Es decir, nosotros damos por hecho ya la respiración porque es automática. En automático nosotros respiramos. No tenemos que pensar en qué, ni cómo, ni a qué hora respirar. Simplemente sucede. Entonces, es importante saber y ustedes se habrán dado cuenta que cuando tienen una crisis o cuando están mucho más agitados, que sienten que les falta el aire, obviamente su respiración cambia e incluso es lo primero que todas las personas a su alrededor notan, ¿no? Ya se está agitando, ya se ve que le falta el aire porque esta respiración es diferente. Incluso para la persona que lo está viviendo puede no percibirla, ¿no? Hasta que ya llega a un grado un poquito más grave. Entonces, cuando nosotros tenemos una crisis o tenemos una exacerbación de asma, nuestra respiración se vuelve mucho más superficial. Es decir, en lugar de yo hacer una respiración honda, simplemente hago una respiración superficial y corta. ¿Por qué? Porque, como sabemos ya, lo hemos visto en diversas pláticas, pues si el bronquio, que son los tubos que llevan el aire a nuestros pulmones, está obstruido por una inflamación, está cerrado, pues el aire que va a pasar por ahí va a ser insuficiente. Por lo tanto, nos va a decir, no, necesito más aire. Y nosotros, sin pensarlo, vamos a tener que hiperventilar o hacer respiraciones cada vez más frecuentes. Bien, entonces, aquí lo que podemos observar, ya dijimos los bronquios, cómo se ve un bronquio que está desinflamado, que está normal, sí digamos normal, ya textualmente normal, y este es un bronquio que no es normal, ¿verdad? Que está inflamado y que va a llevar muy poco aire. ¿A dónde? A los pulmones que están aquí, y nuestros pulmones pues que están en nuestra cavidad torácica y que tienen como un paracaídas abajo y que como seguramente muchos ya sabrán, esto es uno de los principales músculos de la respiración que se llama diafragma. Y este diafragma que está pegadito a los pulmones es el que nos permite, entre otros músculos, pero principalmente es el que nos permite hacer que los pulmones expandan, que metan aire y saquen aire.
¿Mm? Bien. Entonces, cuando nosotros tenemos una respiración muy rápida, ese diafragma baja muy poco y los pulmones inflan poco. Incluso en las personas que padecen asma, sienten que tienen que respirar más profundo cuando ya están de que me falta el aire, ok, voy a respirar más profundo. Ok, si respiran más profundo, llegan a inflar un poco más, pero la expiración, como está cerrado este conducto, este bronquio, pues la fase expiratoria, al momento de que tiene que salir todo el aire que entró, ya no alcanza a salir porque no está completamente abierto. Entonces se genera algo que es atrapamiento de aire. Entonces si yo trato de meter más aire pensando, sintiendo esta falta de aire, entonces automáticamente yo puedo no pensarlo y me falta el aire. Entonces siento la necesidad de inspirar más profundo. Sin embargo, y puede entrar más aire, sin embargo, para sacar ese aire que ya entró, puedo tener dificultad puesto que este bronquio ya está más cerrado. Eso va a generar que haya un atrapamiento de aire y que aquí en estos saquitos que se encuentran al final de los bronquios, que se llaman alvéolos, que es donde se lleva a cabo el intercambio de gases, pues haya también una hiperinsuflación o se empiece a ver también un atrapamiento de aire. Entonces, si estos saquitos ya tienen aire atrapado, si ya hay alguien ahí que ocupa su lugar, pues difícilmente van a poder volver a meter aire, ¿no? Porque ya están llenos. Entonces eso va a generar que cada vez infle más, pero no haga una adecuada exhalación. Si no hago una adecuada exhalación larga, pues voy a estar ahí acumulando cada vez más aire. Eso por un lado, entonces por la parte bronquial puede suceder eso, y por la parte muscular del diafragma, si yo no tengo un diafragma bien entrenado, si no tengo un diafragma que tiene buena movilidad, si no tengo adecuada fuerza muscular, entonces voy a tener una debilidad de los músculos respiratorios, que bueno, son muchos músculos los que participan, pero principalmente vamos a hablar ahorita de este. Entonces yo tengo una debilidad muscular en mis músculos respiratorios, más aparte tengo una obstrucción en mis bronquios, pues esto va a ser peor, ¿no? Nuestra falta de aire y nuestra dificultad para respirar va a ser mucho peor. Ahora, entonces, estos ejercicios, por lo tanto, ¿serán necesarios? ¿Qué tan benéficos son? Bueno, en relación a la evidencia que hemos estado viendo, hay muchos artículos, muchos investigadores que se han puesto justamente a ver, bueno, ¿esto funciona realmente? Y si funciona, ¿cuáles son los que funcionan? Bueno, hay mucha evidencia ya. Entonces, y ellos han concluido que, bueno, a 3 meses, la mayoría de estos estudios han concluido, y bueno, lo remarco a 3 meses porque es importante mencionar que es alguna situación de constancia. No es algo que yo voy a ganar en una semana, sino es como toda actividad física. Cuando empezamos a ir al gimnasio, generalmente vamos pensando que a la semana ya bajamos, no sé, 5 o 6 kilos, o que ya tenemos mejor tonificación. Sí hay una mejoría, pero sin embargo la mejoría significativa pues ya se empieza a ver a lo largo del tiempo. Lo mismo sucede aquí. Al ser ejercicios, al ser tonificación, al ser movilidad, pues esto requiere de tiempo y constancia. Entonces a 3 meses se ha visto que los ejercicios respiratorios, y ahorita vamos a ver cuáles, pues mejoran el control de la hiperventilación y la hiperinflación, que es lo que mencionábamos hace rato. Si yo tengo dificultad para respirar y siento que no puedo respirar, respiraré cada vez más rápido y voy a tratar de respirar incluso más profundo, pero esto es una hiperventilación, cuando yo respiro muy rápido de manera muy corta. Si después empiezo a hacerlo un poquito más profundo, tratando de jalar más aire, pues voy a generar una hiperinflación en nuestros pulmones. Entonces, estos ejercicios nos pueden ayudar a mejorar esta condición. No en una crisis asmática, no en una fase aguda de la enfermedad, sino de manera permanente como un programa de entrenamiento en una fase estable de la enfermedad. Eso es muy importante de remarcar. Si nosotros lo hacemos en una fase aguda o en una fase de crisis, esto puede ser mucho peor, ¿no? Ahí lo primero es la atención médica y después ya la otra parte, ¿no? También se ha visto que mejora la calidad de vida, a mí me falta una D, mejora la calidad de vida de las personas, mejora la capacidad pulmonar, es decir, esta capacidad del pulmón para expandir y poder introducir aire y sacar aire, esa es su capacidad pulmonar. Entonces mejora esta capacidad, mejora la ansiedad, también derivada pues de esta falta de aire, de esta necesidad o de esa sensación de ahogo. Bueno, pues estos ejercicios también nos ayudan a manejar esta ansiedad.
mejora la proporción del oxígeno, es decir, de lo que entra contra lo que sale, que es el CO2. Entonces nos ayuda a nivelar nuestros niveles de oxigenación, mejora la tolerancia al ejercicio, es decir, yo puedo ya poco a poco empezar, a lo mejor si antes caminaba 2 cuadras, a lo mejor si yo hago ejercicios respiratorios, pues ya aguanto caminar 3 cuadras más, 20 kilómetros más, etcétera, ¿no? También nos ayuda a reducir y movilizar las secreciones bronquiales. Es común que al estar inflamados nuestros bronquios tengamos consecutivamente esta garraspera, que tengamos siempre una flemita aquí atorada, que estemos todo el tiempo esto. Entonces, si nosotros nos apoyamos de ciertos ejercicios, pues también esto va a ir disminuyendo y las secreciones también se van a ir movilizando de forma más rápida y más efectiva, sobre todo. Bien, entonces esos son los beneficios de la parte de ejercicios respiratorios que vamos a ver ahorita cuáles, pero quiero mencionar también un factor muy importante que es uno de los que limita y para la población mexicana, sobre todo para la población infantil, y que estamos hablando justo de asma infantil, ¿no? Que es en donde está más presente, y que precisamente somos pues primer lugar mundial en obesidad infantil. Pues resulta que entonces uno de los factores limitantes para nosotros llevar a cabo una buena expansión pulmonar, de tener una buena capacidad pulmonar, de que nuestro diafragma funcione adecuadamente, pues es que nosotros tengamos una liberación visceral, es decir, que nosotros no tengamos nada que nos limite o que nos obstruya, nos limite pues el funcionamiento de este diafragma que está aquí, ¿no? Aquí más o menos se ejemplifica el diafragma, y todo esto es nuestra cavidad abdominal, toda nuestra cavidad visceral, que cuando tenemos obesidad, sobre todo abdominal, pues entonces lo que hace es que hay un desplazamiento, que aunque el diafragma y el pulmón luche contra todo eso para bajar, para expandirse, pues está todo esto impidiendo su desplazamiento, su movilización y su fortalecimiento. Entonces es muy importante mencionar que otras comorbilidades como la obesidad son un factor muy importante en este punto, ¿no? Hay muchas otras, pero me parece que es muy relevante mencionar este. Por lo tanto, sí es siempre imprescindible contar o ir de la mano con nutrición para poder llevar una dieta adecuada, además de otras, que diversas dietas también generan inflamación, ¿no? Pero en este caso, hablando de mecánica respiratoria, es muy importante mencionar el perímetro abdominal. Entonces, cuidar o tratar de disminuir el perímetro abdominal también es muy, muy importante. Bien, entonces existen muchos ejercicios respiratorios, pero la base de todos ellos o de la gran mayoría de estos ejercicios pues son las respiraciones diafragmáticas o respiraciones abdominales. Y recalco nuevamente, estos se llevan a cabo únicamente en una fase estable de la enfermedad, no en crisis o en una situación aguda. Entonces, la respiración diafragmática, que es la más, es la madre, ¿no? Para empezar, y a partir de ahí pues ya existen muchas otras técnicas respiratorias que se pueden emplear, pero me parece importante mencionar para este video pues esta, ¿no? Entonces, la respiración diafragmática tiene como base fundamental, pues como su nombre lo indica, mover el diafragma, que es el músculo respiratorio de los más importantes. Entonces, lo que queremos en esta parte es cambiarnos, o nos vamos a cambiar el chip de la respiración y vamos a hacer una respiración un poco más consciente, es decir, fijándonos en cómo estamos respirando y cambiar la forma en la que lo hacemos. Nosotros normalmente hacemos respiraciones torácicas, es decir, utilizando el tórax, inflamos el pecho y lo bajamos. Nunca pensamos en inflar el abdomen. Es algo que no está de manera, digamos, automática, al menos en los adultos. Entonces, lo que vamos a hacer en una respiración diafragmática es inflar el abdomen. Ya mencionábamos que el abdomen juega un papel importante en la respiración, ¿no? Que si tenemos mucho abdomen, esto obstruye y limita y desplaza hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues entonces tendré que hacer también una movilidad del abdomen para que el diafragma pueda bajar. Entonces, cuando yo vaya a hacer una respiración diafragmática, de lo que consta es justo de inflar el abdomen. Cuando yo inspiro por nariz, inflo el abdomen para que el diafragma tenga esta oportunidad o este espacio de bajar, y entonces los pulmones también. Y cuando yo suelto el aire, con los labios fruncidos y aprieto el abdomen, hago que el diafragma suba y pueda expulsar todo este aire
que yo tengo en los pulmones. Entonces, de esta forma trabajo el abdomen junto con el diafragma para que exista esta adecuada movilidad. Entonces, esta es la manera más, digamos, general de explicarlo. Claro que nosotros vamos a hacer un conteo de inhalar. Cuando yo inhalo por nariz y puedo poner mi mano en el pecho y mi mano en el abdomen. ¿Para qué? Para poder identificar que yo no mueva el tórax, sino el abdomen. Al inicio puede ser difícil coordinar esta parte porque lo tenemos ya tan en la mente de hacer esto que podemos no pensarlo. Entonces lo ideal es estar frente a un espejo, poner tu mano en el pecho, una en el abdomen y tú tienes que observar que solamente se mueva la mano de tu abdomen, no la del pecho. Lo sostienes ahí 1 o 2 segundos y luego lo sueltas metiendo únicamente el abdomen sin mover la parte superior. Y relajas. Esa es una respiración diafragmática simple, es la respiración diafragmática más sencilla o la base, y ya de ahí podemos seguir con muchas otras. Entonces esta es la que me gustaría transmitirles, que ya de aquí, si requerimos rehabilitación pulmonar, que son otro tipo de ejercicios y que son indicados específicamente por su personal de salud, pues entonces ya requerirá de otro tipo de atención y diagnóstico, que sí me gustaría que se diferenciara. Los ejercicios de rehabilitación pulmonar van enfocados a una situación particular, una enfermedad ya identificada pulmonarmente, es decir, previamente ya te hicieron alguna prueba de función pulmonar para ver si lo que tú tienes es un problema de restricción o una probable restricción, o si lo que tienes es cualquier otra situación, pero que ya se ha identificado. Entonces se hace un programa de rehabilitación específicamente para ese problema. El ejercicio de diafragmático que yo estoy proponiendo aquí es un ejercicio que deberíamos de hacer todos en cualquier momento de nuestras vidas, en todos los días, tal como podemos ir a un gimnasio, tal como podemos ir a hacer unas sentadillas, como podemos hacer cualquier otro ejercicio que nos ejercita. Este es un ejercicio que nosotros deberíamos de poder hacer todos los días, por las mañanas, y que nos va a ayudar a tener todos los beneficios que ya mencionaba. Bien, hay métodos alternativos, ¿no?, que ya se han estudiado, que son relacionados un poquito más a meditación y yoga y estas disciplinas, que es el método buteico, pranayama, papwork, y que bueno, ya si buscan acercarse un poquito más, pues pueden, estos son algunos métodos que han tenido evidencia en relación a que han mejorado, no los síntomas en sí, o sea, no significa que no vas a tener menos crisis, porque eso va más relacionado a tu tratamiento farmacológico, pero sí significa que vas a tener mejoría en otras cosas que te van a ayudar, que son las que ya mencionaba. Otras alternativas son la natación, la caminata, el senderismo. Los niños o los adultos pueden hacer actividades culturales que incluyen instrumentos de viento, flautas, saxofón, trompeta, canto. Algunos otros ejercicios lúdicos con niños más pequeños, por ejemplo con barcos, y ponemos una tina con agua, ponemos barquitos para soplarlos utilizando la respiración diafragmática, soplando burbujas con respiración diafragmática, espantasuegras, etcétera. Etcétera. Entonces, bueno, esos son algunos métodos alternativos que podemos utilizar. Ya mencionaba yo aquí la respiración diafragmática, que es la base, y espero que esta plática te pueda servir para introducirte un poquito más y pues buscar un poquito más de información, sobre todo de profesionales que puedan orientarte en qué otros métodos te pueden apoyar en tu salud pulmonar. Muchas gracias.